Un saludo a todos. Los patrones esperados se están dando. Así que es tiempo de que entiendan por completo lo que aquí sucedió, señores. Es necesario que sepan lo que está sucediendo y lo que Venezuela representa para Rusia, para China e Irán ante las amenazas inminentes de Estados Unidos. Para descifrar algo tan pero tan complejo, debemos retroceder meses antes de la madrugada del sábado del 3 de enero, cuando el Pentágono y la Casa Blanca desataron la operación de resolución absoluta, en donde ejecutaron prácticamente un bombardeo criminal sobre los perímetros de Caracas para materializar lo que mediáticamente se vendió como la captura del narcodictador Nicolás Maduro, lo que en la realidad se refiere a la toma de un presidente legítimo como rehén o prisionero de guerra. Detrás de esta agresión armada, señores, la sutil cizaña del bloque euroasiático ya había entrampado a Washington de manera magistral. De hecho, ya Rusia venía alimentando el escenario con el pretexto perfecto del despliegue de misiles Oresnik en territorio venezolano. ¿Se acuerdan cuando el Kremlin mencionaba la necesidad de desplegar ese monstruo de velocidad de Mach 11 con un alcance de más de 5.000 kilómetros aquí en Venezuela? ¿Se acuerdan de eso? No solo de eso, también se acuerdan de las advertencias e insinuaciones de China e Irán para usar a Venezuela como plataforma contra los intereses imperiales de Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Bueno, funcionó, señores. Eso realmente fue una provocación deliberada. Eso fue una provocación diseñada para herir el ego de Donald Trump y funcionó. Vladimir Putin, conociendo la psicología corporativa y la necesidad de Trump de colgarse medallas electorales rápidas ante su base del movimiento MAGA, le sembró la cizaña perfecta en canales discretos, haciéndole creer que Rusia miraría hacia otro lado y que Venezuela sería una victoria prácticamente fácil, de un solo día prácticamente, en su patio trasero. Esta indiferencia del Kremlin escondía un punto clave maquiavélico. ¿Cuál era ese punto? Bueno, el punto era obligar a la administración Trump a desviar de golpe su atención de Ucrania. De hecho, obligó a Trump a desviar su presupuesto y sus activos militares de vanguardia hacia el Caribe, fraccionando el control de Estados Unidos aún más, lo que de inmediato asestó el golpe maestro que Putin buscaba en el terreno euroasiático, dejando prácticamente a Ucrania en un segundo plano y acelerando de forma drástica el corte del flujo de financiamiento de Washington hacia Zelensky, provocando que Estados Unidos comenzara a distanciarse y a soltarle la mano al frente ucraniano aún más, viéndose empantanado en el laberinto que abrieron recientemente aquí en Caracas. Lo que en la Casa Blanca nunca vieron venir es que cayeron redonditos en una estrategia del gran estratega Soleimani, ¿sí? Qasem Soleimani. Una estrategia que diseñó minuciosamente antes de su martirio, ejecutado el 3 de enero del año 2020. Muy curioso, por cierto. Fue exactamente un mismo 3 de enero, día en el que secuestraron a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Pero bueno, el mismo Soleimani, el mismo Qasem Soleimani, diseñó esta estrategia llamada asimetría en red antes de ser asesinado en Bagdad. Para que entiendan la magnitud de esta profecía, debemos recordar lo que el propio Soleimani le advirtió textualmente al imperio en su famoso discurso de Hamadán, en donde dijo lo siguiente: ustedes comenzarán esta guerra, pero nosotros seremos quienes le imponga su final. Esto fue prácticamente una sentencia letal que se relaciona perfectamente con lo que está pasando en la actualidad, donde el imperio del norte lanzó el zarpazo inicial creyendo que controlaría el resultado, pero lo cierto es que se toparon con una realidad muy distinta y sin salida. Esta doctrina de desgaste se basa firmemente en la profecía fundamental de Soleimani sobre la dispersión del enemigo, quien en vida diseñó esta táctica para fragmentar el poder hegemónico de Estados Unidos, obligándolo a distribuir y agotar sus fuerzas militares y recursos financieros en varios frentes de batalla, en el planeta. El general Soleimani explicaba detalladamente que al multiplicar los frentes de resistencia, el imperio perdía su capacidad de concentración de fuego debido a la sobreextensión de su logística, algo que encaja perfectamente en la actualidad, señores. De hecho, podemos ver en la actualidad a un Washington debilitado tratando de apagar incendios en Europa del Este, en el estrecho de Asia, en el Mar Rojo e incluso aquí mismo también en el Caribe, ¿sí? En Sudamérica. Soleimani también dijo algo muy clave y muy interesante, que dice lo siguiente: los enemigos buscan darnos un golpe y dañar la seguridad de nuestro país a través de presiones y sanciones económicas, pero hoy los costos del enemigo aumentan en la misma medida en que plantean sus amenazas. Esto prácticamente es una declaración que se cumple perfectamente el día de hoy, a día de hoy, claro.
ya que cada sanción y cada agresión militar obliga a Estados Unidos a movilizar recursos multimillonarios excediendo sus capacidades logísticas, mientras el bloque multipolar absorbe el impacto. De hecho, cuando el general de las fuerzas Quds analizó la invasión norteamericana en el Medio Oriente, desnudó la debilidad psicológica del ejército gringo con una declaración demoledora. Él dijo lo siguiente, escuchen. Atacaron arrogantemente a Irak con 160.000 soldados y múltiples capacidades militares, pero ¿qué pasó? Pregunten a sus combatientes quién fue la persona que me envió un mensaje pidiendo tiempo e influencia para que sus soldados no fueran atacados por los combatientes hasta salir del país. Imagínense eso, señores. Con esta declaración quedó revelada la profecía de que la tecnología gringa es inútil si no se controla el territorio, tal como nos ocurre aquí en Venezuela, donde a pesar de tener los satélites de Estados Unidos encima, no han podido quebrar la lealtad de la estructura popular, ni de los cuarteles, ni de las bases. Esta es la realidad territorial y la razón por la cual Estados Unidos no entra en tierra en la actualidad, porque saben perfectamente que una ocupación con botas sobre el terreno no les serviría para nada y se convertiría más bien en su peor infierno debido a la resistencia de base. Por eso prefirieron bombardear a Caracas de forma cobarde y realizar un asalto solamente aéreo para extraer el objetivo y marcharse inmediatamente. Otra gran advertencia de Soleimani que la Casa Blanca ignoró por completo fue cuando denunció públicamente lo siguiente: el enemigo quiere hacernos sentar a la mesa de negociaciones mediante presiones económicas, y tal negociación es un ejemplo de rendición, pero nuestro pueblo es vigilante y sabio. Esta fue una declaración clave que conecta directamente con la estrategia actual de Venezuela, donde el gobierno encargado de Delcy Rodríguez no se sienta a capitular, sino a obligar a las transnacionales occidentales a firmar acuerdos bajo las leyes de la República y bajo la Convención de Viena. Finalmente, la profecía más profunda de Soleimani fue la de su doctrina de solidaridad ante los pueblos en Damasco. Él dijo lo siguiente: nosotros no somos como los americanos, nosotros no abandonamos a nuestros amigos. Una declaración, señores, que explica perfectamente sobre el por qué Rusia, China e Irán ya sabían perfectamente cómo venía el zarpazo de la Casa Blanca para intentar decapitar y secuestrar institucionalmente a nuestro líder, permitiendo que la respuesta del bloque multipolar fuera pragmática, silenciosa, pero calculada. La hipótesis más cruda de la real política, de la alta política, nos revela que el presidente Nicolás Maduro Moro ya sabía, obviamente, que venía por él. De hecho, él sería la carnada estratégica que Estados Unidos mordería con desesperación. Señores, Maduro sacrificó su posición por completo y decidió quedarse y esperarlos para desarmar su intención belicista de un bombardeo masivo de aniquilación contra la infraestructura y el pueblo de a pie, trasladando el campo de batalla al corazón judicial de Nueva York, declarándose en batalla en territorio norteamericano y cumpliendo con su papel en este juego geopolítico. Hoy vemos el resultado de esa trampa mortal, señores. Vemos a Trump fanfarroneando ante los medios, diciendo que ya ganó en Venezuela, que ellos están prácticamente a cargo de Venezuela, incluso soltando el delirio de convertir a Venezuela en el estado 51. También a veces se la pasa repitiendo que nosotros los venezolanos le pagamos la guerra contra Irán como 100 veces. Algo así ha dicho. Y a veces se la pasa diciendo que Estados Unidos sigue siendo el líder del mundo. Claro, eso obviamente lo dice para maquillar el fracaso y el enorme gasto de los portaaviones ante los contribuyentes norteamericanos. La verdad de estos señores es que ellos ganaron mediáticamente, sí, ganaron mediáticamente, pero perdieron en la realidad. En el mundo real, el imperio norteamericano perdió. ¿Por qué perdió, Albert? Bueno, porque el poder territorial real sigue prácticamente bajo el control de la estructura revolucionaria con Diosdado Cabello al frente, mientras que en la superficie la presidenta encargada Delcy Rodríguez ejecuta una magistral coexistencia defensiva. El imperio perdió porque Irán es quien controla el estrecho de Hormuz. El imperialismo yanqui perdió porque los BRICS son el bloque económico número 1 en el mundo. Obviamente Trump tratará de dividir la revolución diciendo que Delcy es maravillosa y hace lo que él dice. Claro, eso lo hace para sembrar desconfianza e intriga en las bases revolucionarias,
Pero la verdad geoeconómica es que Occidente ha perdido sus inversiones en el Medio Oriente debido a la desdolarización y la expansión de los BRICS, viéndose prácticamente obligados a mudar parte de su capital a Venezuela. Y ahí, señores, es donde está el problema. Ese movimiento de capital es extremadamente peligroso para Estados Unidos y ellos lo saben perfectamente. Por eso, al verse obligados a invertir miles de millones de dólares en Venezuela para frenar su propia inflación interna, prácticamente se convierten automáticamente en rehenes de nuestra estabilidad política. Y peor aún para ellos, terminan financiando y fortaleciendo indirectamente a la misma revolución bolivariana que ellos tanto odian y que pretenden eliminar. Por eso tratan de dividir, porque saben que no les salió la jugada. La prueba irrefutable de que Estados Unidos no controla el territorio venezolano es que tuvieron que pedir permiso bajo el amparo de la Convención de Viena para poder realizar un simple simulacro de evacuación en los perímetros de su embajada, demostrando que tienen que reconocer de facto el poder real en Venezuela, si no quieren prácticamente que sus helicópteros sean borrados del espacio aéreo. El hecho de que pidan permiso para un simulacro significa que no confían en nosotros, señores. De hecho, hasta la ExxonMobil no confía en nosotros. Si Estados Unidos controla a Venezuela como dicen, ¿por qué la ExxonMobil no entra con confianza? La verdad es que ellos temen ser barridos por nosotros. De hecho, ellos hicieron también simulacro en aquel momento en Vietnam y al final les sirvió para evacuar a sus diplomáticos cuando fueron expulsados. ¿O es que no se acuerdan cómo subían desesperadamente por unas escaleras hacia los helicópteros en Saigón? A lo mejor les toque hacer lo mismo en Venezuela en un futuro. De hecho, es bueno que hagan esos simulacros, que lo hagan más a menudo, por si acaso. Uno nunca sabe, por si acaso. Mientras tanto, Rusia, China e Irán guardan silencio estratégico y calculador porque saben que el imperio ya mordió el anzuelo, quedándose completamente aislados ante el sur global por violar el derecho internacional y metiéndose de cabeza en una trampa de desgaste de la que ya no pueden salir, confirmando que la vanguardia radical inteligente no se inmola por orgullo ideológico, sino que se dobla estratégicamente con frialdad científica hasta hacer el proceso revolucionario totalmente irreversible. Se los digo claro, señores, nuestro papel en este juego es ser la trampa de Estados Unidos. Somos el anzuelo que ya mordieron. Es inevitablemente nuestro papel en este tablero geopolítico. No olviden eso, señores. Formación crítica, unidad, lucha, batalla y victoria para al final poder tener la victoria segura.